Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy la profesora Heyeli Hernández y me complace estar con ustedes el día de hoy. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, usar el cubrebocas de manera correcta, mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito que guiará esta sesión es conocer la división social, la religión, la educación y la guerra entre los mexicas. Para ello, necesitarán los siguientes materiales: cuaderno para hacer anotaciones, lápiz o bolígrafo y su libro de texto. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Para empezar, leeremos un fragmento del libro de Rafael Tena, titulado La religión mexica, en el que se relaciona la religión y el aspecto social. Dice: la sociedad mexica, en vísperas de la conquista, estaba organizada como un estado estratificado. Había en ella dos clases sociales polarizadas: la clase dominante, constituida por los nobles o pipiltin, y la clase dominada, constituida por la gente común o masehualtin. Cada una de estas clases, a su vez, presentaba ulteriores jerarquizaciones internas. Así, por ejemplo, dentro de la clase dominante, el rango más alto estaba detentado por el Hueytlatoani o supremo gobernante, al cual seguían los capitanes y los sacerdotes. Y dentro de la clase dominada, el nivel más elevado lo ocupaban algunos profesionales u ocupacionales, como los mercaderes y los artesanos especializados, quedando en la base de la pirámide social los agricultores, cazadores y pescadores y los prestadores de servicios. El Hueytlatoani era considerado como la encarnación del Estado mexica, y por eso en él residía la obligación eminente de procurar el cultivo de la tierra, la conducción de la guerra, fuente de tributos y de víctimas rituales, el culto religioso y la administración de la justicia. A los pipiltin correspondía en forma preferente el triple ejercicio del gobierno, la guerra y el culto, del mismo modo que a los masehualtin correspondía la producción de los bienes materiales de subsistencia. Ahora bien, la organización estratificada de la sociedad mexica se reflejaba en los complejos ritos de la religión oficial. Así, advertimos que mientras la participación de los nobles era preponderante en las fiestas dedicadas al sol y a los dioses guerreros, los masehuales mostraban una participación más activa en las fiestas dedicadas a los dioses de la lluvia y la fertilidad agrícola. Esta participación, diferenciada de nobles y masehuales en el ritual, puede comprobarse al examinar los relatos de las fuentes, los patrocinios de las fiestas, el ofrecimiento de cautivos o prisioneros de guerra, esclavos y niños como víctimas de sacrificio, la exhibición de trofeos y ostentación de bienes, la distribución de insignias y riquezas, etc. Hasta aquí la lectura. Como notamos, la sociedad mexica tenía en orden estratificado muy claro. En primer lugar, el tlatoani era quien debía interpretar la voluntad de los dioses y gobernar de acuerdo con ello, administraba la justicia y encabezaba la guerra. Por debajo del tlatoani se encontraba el cihuacóatl, un sacerdote guerrero que participaba en las ceremonias más importantes y apoyaba al tlatoani en su toma de decisiones. Tanto el tlatoani como el cihuacóatl formaban parte de una nobleza o grupo privilegiado, pero incluso entre estos había diferencia. Por un lado, los tlazopipiltin eran aquellos nobles descendentes de los diferentes tlatoanis de México Tenochtitlan. Eran básicamente una nobleza hereditaria. Por otra parte, el resto de los pipiltin o nobles podían ser funcionarios y militares de muy alto rango que habían llegado a esa posición gracias a su desempeño en la guerra. Después de la nobleza, tenemos un estrato medio compuesto por funcionarios como cobradores de impuestos o administradores, y por los pochtecas. Este grupo era importante porque tenía una doble función. La primera de ellas era económica, pues se encargaban del comercio entre México Tenochtitlan, México Tlatelolco y numerosos pueblos de toda Mesoamérica. La segunda de sus funciones era la de servir como espías, pues ellos atestiguaban las riquezas de los pueblos para después informarle al tlatoani la conveniencia o no de conquistarlos.
Debido a esto, los pochtecas estaban exentos de tributos. No obstante, a pesar de que ellos tenían una importancia económica fundamental, la nobleza mexica los excluyó de la política y de cualquier otra muestra de poder. Debajo de estos estratos medios estaba el grupo más grande de la población, los masehuales. Este grupo estaba compuesto en su mayoría por campesinos, pescadores y pequeños artesanos. Este grupo era el que pagaba un tributo a los estratos privilegiados, además de que brindaban un servicio militar obligatorio y prestaban su mano de obra para construcciones de la ciudad, como templos y calzadas. Por debajo de ellos estaban los grupos más desfavorecidos, los tamemes, que eran cargadores, los mayeques, que eran servidores domésticos, y los tlacotin, una suerte de esclavos por deudas o por haber sido apresados en la guerra, y que en muchas ocasiones servían como sacrificio en diferentes celebraciones. Cada uno de los estratos de la sociedad mexica debía cumplir cabalmente con sus obligaciones. Los masehuales debían pagar sus tributos, y los pipiltin y los demás nobles debían proteger al pueblo, dirigir la guerra y ser un ejemplo de virtud. ¿Y las mujeres? Ellas desempeñaban distintas tareas. En el caso de las mujeres nobles, muchas fueron utilizadas como un objeto de intercambio y alianza política. A continuación, les compartiré el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, dios guerrero y tutelar de los mexicas. La arqueóloga Miriam López Hernández retoma dos versiones. La primera es la consignada por Bernardino de Sahagún, que relata que su madre, Coatlicue, barría en la sierra de Coatepec, cuando de pronto descendió un plumón que ella tomó y guardó debajo de su falda. Al terminar de barrer, lo buscó y no lo encontró. Se entiende que el plumón tuvo propiedades fertilizantes, por los cuales quedó preñada. Al saber Coyolxauhqui del embarazo de su madre, incitó a sus hermanos a que la mataran. Al enterarse de la situación, Coatlicue se sintió desconsolada, pero desde su vientre la criatura le hablaba y la confortaba diciéndole que no tuviera miedo. En el momento, los hermanos llegaron al encuentro de su madre para asesinarla. Nació Huitzilopochtli en forma adulta y ataviado como guerrero, con una Xiuhcoatl, serpiente de fuego. Decapitó a su hermana y la lanzó cerro abajo. Así su cuerpo quedó hecho pedazos. Por su parte, Durán señala que Coyolxauhqui era lideresa de una rebelión en contra de Huitzilopochtli, pues en su peregrinación hacia la Cuenca de México, ella y sus seguidores habían decidido no continuar, debido a su deseo de quedarse en el cerro de Coatepec. El cuestionamiento a sus órdenes provocó la furia de Huitzilopochtli, quien abrió esa noche el pecho de Coyolxauhqui y sus aliados para devorar sus corazones. Pero para los mexicas, los mitos no solo formaban parte de su cosmovisión, es decir, la forma de entender el mundo, sino que dieron forma a la estratificación y el orden de la sociedad mexica. Les invito a ver y escuchar el siguiente video sobre este aspecto. Los mexicas afirmaban que el sol había nacido en Teotihuacán gracias al sacrificio de Nanahuatzin, quien se arrojó al fuego para dar vida a un nuevo sol. Y por esta razón, la humanidad había quedado en deuda con él. Creían que, antes de la existencia del actual astro solar, hubo otros 4 soles que fueron arrasados por fuerzas naturales, como el viento y el agua. Temían que el quinto sol también fuera destruido, y para evitarlo, le ofrecían sacrificios a él y a otras deidades. Así, la mayoría de los prisioneros de guerra eran sacrificados en honor de Huitzilopochtli, el sol, extrayéndole su corazón, y su cráneo se pegaba con estuco o pasta de cal para formar el tzompantli, que era una hilera de cabezas. La guerra se hizo una constante, y el número de reinos y señoríos conquistados comenzó a crecer. El trato que se le daba a cada uno dependía de la resistencia presentada. Si se rendían, eran tratados con benevolencia y se respetaba su cultura, su lengua y su autoridad tradicional. Pero, si se resistían, las sanciones eran mayores. Los señoríos conquistados pagaban tributo para la expansión
crecimiento y estabilidad de los mexicas, por lo que recibían ropa, pieles de animales, maíz, frijol, frutos, cacao, conchas, tintes, plumas y oro, entre otros objetos. También tenían que participar en la realización de obras públicas y aportar hombres para la guerra. Así, los mexicas pudieron consolidar rutas comerciales, obtener materias primas, mano de obra, guerreros y prisioneros de guerra, que jugaron un papel fundamental en sus ritos. Las guerras floridas, que eran batallas pactadas entre los pueblos contrincantes, se hacían con el propósito de obtener prisioneros para los sacrificios. La expansión de los mexicas a través de la guerra y el tributo continuó hasta el siglo XVI. Los señoríos que quedaron bajo su dominio se extendieron de costa a costa del país y desde Querétaro hasta Oaxaca. En 1502, el poder mexica comenzó a consolidarse y se encontraba en pleno esplendor cuando entró en contacto con el ejército español. Como pudimos ver y escuchar, la guerra no solo tenía como finalidad la conquista de poblaciones que brindarían pago de tributos a los miembros de la Xcan Tlahtoloyan, sino que tenían una función más importante, la consecución de prisioneros para sacrificar a los dioses. De esta manera, la sangre que era derramada simbolizaba el fin de la vida, que buscaba renacer y la continuidad. La sangre, el elemento vital del ser humano, fertilizaba la tierra al alimentar a Tlaltecutli, de quien surgirían los alimentos necesarios para existir. Los cráneos de los sacrificados iban a parar al Zompantli, el muro de cráneos situado a un lado del templo mayor. La forma más habitual de sacrificio humano entre los mexicas era la extracción del corazón por medio de un cuchillo de pedernal. Sin embargo, esta no era la única. Otra era el conocido como sacrificio gladiatorio, en el cual un prisionero era amarrado y subido a un temalacatl, o plataforma circular, con solo una piedra o una vara, debiendo enfrentar a algún guerrero destacado ataviado con todas sus armas. Debido a las pocas probabilidades de sobrevivir, este combate era completamente simbólico, pues se daba con motivo de la fiesta del Tlacaxipehualistli, celebración dedicada a Xipetotec. Por otra parte, en las ceremonias realizadas para el dios de lluvias y relámpagos, Tlaloc, solían ahogarse niños que habían nacido con 2 remolinos en su cabeza. También había otras prácticas ligadas a esto, que no conllevaban la muerte de quien ofrecía su sangre, pues bastaba con autosacrificarse al pincharse con una punta de maguey o algún objeto punzocortante en ciertos puntos del cuerpo, como la lengua, los órganos genitales o las orejas, para después depositar la sangre derramada por estas punciones en pedazos de papel y quemarlos en la ofrenda a los dioses. Este aspecto de la religión mexica nos habla de una profunda disciplina para cumplir con las obligaciones de cada fiesta. De la misma manera, este rigor se inculcaba en la educación de las niñas y niños mexicas. Al nacer, se les asignaba un destino. Por un lado, a los hombres se les determinaba una vida en la guerra. Así lo cuenta Sahagún. Esta casa donde has nacido no es sino un nido, es una posada donde has llegado. Es tu salida para este mundo. Aquí brotas y floreces. Aquí te apartas de tu madre, como el pedazo de la piedra donde se corta. Esta es tu cuna y el lugar donde reclinas tu cabeza. Solamente es tu posada esta casa, tu propia tierra otra es. Para otra parte estás prometido, que es el campo donde se hacen las guerras, donde se traban las batallas. Para allí eres enviado. Tu oficio y facultad es la guerra. Tu obligación es dar a beber al sol sangre de los enemigos y dar de comer a la tierra, tu propia tierra, tu heredad. Tu suerte es la casa del sol en el cielo. En cambio, a las niñas se les destinaba desde su nacimiento a las labores en el hogar, subordinadas siempre ante las figuras masculinas de la familia y, por tanto, de la sociedad. Hija mía y señora mía,
ya habéis venido a este mundo. Acá os ha enviado nuestro Señor, el cual está en todo lugar. Habéis venido al lugar de cansancios, de trabajos y congojas, donde hace frío y viento. Habéis de estar dentro de casa como el corazón dentro del cuerpo. No habéis de andar fuera de ella. No habéis de tener costumbre de ir a ninguna parte. Habéis de ser la ceniza con que se cubre el fuego en el hogar. Habéis de ser las traudes donde se pone la olla. En este lugar os entierra nuestro Señor. Aquí habéis de trabajar, y vuestro oficio ha de ser traer agua y moler el maíz en el metate. Allí habéis de sudar junto a la ceniza y el hogar. Mientras que las niñas recibían instrucción en su hogar a través de sus parientes femeninos, los hombres iban a dos tipos de escuelas, dependiendo de su estrato social. El Calmecac para los hijos de nobles y el Tepochcali para los descendientes del resto de la población. En el Calmecac debían aprender a comportarse como los gobernantes que llegarían a ser, aprendiendo las virtudes que la sociedad mexica esperaba de ellos: la dirigencia en la guerra, la rectitud moral, la disciplina, el culto a los dioses, el conocimiento de la historia y el cumplimiento de sus obligaciones. En cambio, para la mayoría de la población, el Telpochcali era una institución menos rigurosa, pues en ella se les enseñaba a cantar, a danzar, a respetar la autoridad y a pelear en una guerra. En todos los casos, la sociedad mexica exigía una rigurosa educación de los infantes, que se traduciría en el mantenimiento del orden establecido. Veamos y escuchemos el siguiente video. Para los antiguos mexicas, el arte de gobernar requería de una educación estricta y disciplinada, a tal grado que tenían instituciones especializadas para la formación de sus futuros gobernantes. Los hijos de los nobles aztecas, conocidos también como pipiltin, eran educados desde los 6 y hasta los 15 años en el Calmecac, donde lejos de ser tratados en forma privilegiada, debían barrer, acarrear leña, participar en obras públicas y en trabajos de agricultura. Los mexicas tenían también esta concepción de que las clases dirigentes, si iban a tener esa responsabilidad de regir los destinos de la sociedad, tenían que ser más disciplinados, más rígidos en su educación. En el Calmecac aprendían el arte de gobernar, la dirigencia militar, los conocimientos religiosos, la lectura de los códices y de los libros de los destinos. Había dos instituciones educativas entre los mexicas. Una era el Calmecac, que se encontraba además situado, o se encontraban situados estos Calmecac dentro del recinto sagrado. Y por otro lado estaba el Telpochcali, y que eran las escuelas a las que acudían los hijos de la gente común, de los macehuales, y que eran instruidos fundamentalmente como guerreros en estas escuelas, que sí estaban repartidas, por así decirlo, en varios de los distintos barrios que componían la ciudad. La educación entre los mexicas ocupaba un lugar preponderante, de modo que los maestros acudían a la casa de niños y jóvenes para invitarlos a instruirse, según su estrato social, fuera en el Calmecac o en el Telpochcali. Tanto al Calmecac como a los Telpochcali acudían jóvenes varones. Fundamentalmente las mujeres en la sociedad mexica eran educadas en su casa. Había desde luego maestros en cada una de estas instituciones y había jerarquías también. Por ejemplo, en el Telpochcali había profesores que se hacían cargo directamente de formar, de educar, de coordinar a los jóvenes, que estos recibían el nombre de Axcautín, que quiere decir el mayor o el que rige, y había otros que estaban por encima de ellos, el Telpochtlato, y que eran los que tenían la capacidad de imponer castigos, ¿no?, a los jóvenes. Con respecto a los que instruían en el Calmecac no hay tanta información, pero desde luego también es lógico suponer que había una jerarquización entre ellos.
Aunque las mujeres quedaban excluidas de la educación formal, es importante destacar el rigor con el que eran formados quienes serían los gobernantes de este imperio que llegó a dominar gran parte de Mesoamérica. Sin duda, la sociedad mexica era muy compleja y las enseñanzas que se daban tanto en el Calmecac como en el Telpochcali buscaban que las personas mantuvieran el orden y el funcionamiento de la sociedad. Las enseñanzas que se daban a las niñas y niños estaban presentes en todo momento. Por ejemplo, en el siguiente Huehuetlatoli, o dicho de los antiguos, que buscaba enseñar normas de conducta que sirvieran para toda la vida. Estas son todas las palabras que te ofrezco, que te hago oír ahora, palabras de vida que estaban guardadas, que se deben guardar, que nos dejaron nuestros ancestros, los viejos y las viejas de pelo blanco de cabeza. No son muchas palabras, ponlas pues en tu corazón. Son unas cuantas, dignas de tomarse, de guardarse, de asirse. Las llevaban en su cofre y su petaca nuestros hacedores. Todo viene de ellas, está en ellas toda paz y toda prudencia. Decían que por lugares escarpados vamos, caminamos en la tierra, un abismo a uno y otro lado. Si te sales, si te desvías a una parte o a otra, por allá irás a caer, por allá te despeñarás. Es decir, que se necesita actuar con prudencia en todo lo que se hace, lo que se dice, lo que se ve, se oye, se piensa. Para terminar, retomemos el reto de la sesión anterior, que fue elaborar un cuadro sobre las características políticas, económicas, sociales y culturales de la cultura mexica. Con la información que estudiamos el día de hoy, podrán completar las últimas 2 columnas. Destaquen los siguientes elementos: división social, religión y educación. No olviden ilustrarlo. Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.